debería hacer el gobierno para hacer una reforma beneficiosa y no la que ustedes de alguna manera muestran como una posibilidad? Bueno, lo primero que tiene que hacer el Ministerio de Defensa es formar comisiones de oficiales y, por supuesto, participación de funcionarios del Ministerio para integrar comisiones de trabajo para ver estas leyes que se Pero quieren cambiar. si fueran comisiones de militares, pues los militares nunca se van a reformar, nunca van a hacer algo drástico para poder generar un cambio, porque lo menos que van a querer perder son, pues, de pronto privilegios, de pronto situaciones a las que ya están acostumbrados. ¿Qué privilegio? No, pero no hay No va a venir, no va a venir de ¿qué afuera, de adentro la reforma. No, perdón, ¿Qué es que privilegio? no hay privilegios. Si vemos las leyes que se quieren hoy día cambiar, ¿cuáles son? La digo muy rápido. Reglas de uso de la fuerza, que está en ese momento especificado, y acá yo sí cambiaría algo. ¿Qué cosa cambiaría acá? Que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico en el BRAE, para poderle quitar el apoyo logístico que hoy día tienen estos terroristas en esa zona. Entonces, esto no quiere el presidente Humala. Ley de organización y función del Ministerio de Defensa, no hay mucho que cambiar acá, porque acá se tiene una estructura muy adelantada en el mundo en este tema. ¿Qué cosa queremos crear? ¿La Secretaría de Defensa otra vez? Burocrática. O sea, volver a la década de los 70 para ver cómo movilizamos a la población civil. ¿Qué cosa estamos pensando? Estamos pensando con mentalidad de peligros del siglo XIX, en vez de mirar que el peligro principal que tiene el Perú está dentro del país, y es el narcotráfico, es el narcoterrorismo que comienza a crecer, el terrorismo que comienza a crecer en las universidades. Las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas No se y el puede Comando modificar. Conjunto, la ley de situación militar de oficiales, la ley del servicio militar. La ley del servicio militar en el Perú, que es voluntario, ¿por qué en el Perú no ha funcionado? Porque simplemente hemos puesto en ejecución una ley sin incentivos económicos, en una sociedad de libre mercado. ¿Es competitivo? No es competitivo. ¿Quiénes son los que cumplen servicio militar en el Perú? Más desposeídos. Y son desposeídos de la región que represento. De ahí vienen todos. Si no veamos la lista de los caídos en acción de armas, la lista de los caídos en acción de armas son de las regiones amazónicas. ¿Por qué? Porque de ahí se traen los soldados para que sirvan en el ejército peruano. A ver, entremos a ese tema que es el del BRAE, el de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la lucha contra el narcotráfico y de esta situación que plantea lamentablemente la muerte de nuestros soldados en la zona del BRAE. ¿Es conveniente que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del tema del narcotráfico? ¿Es importante generar Yo tengo mi opinión en contra en ese sentido, porque no es conveniente por todo lo que acarrea una participación directa. Sí concuerdo en el sentido que debemos apoyar a la policía, en este caso, en las tareas de interdicción. En la interdicción no tengo yo contacto directo en la investigación del narcotráfico. Porque justamente yo hago interdicción terrestre, acuática, aérea. Entonces es diferente, por ejemplo, como pasó cuando estuve de ministro, que haciendo una interdicción terrestre, vemos simplemente en control territorial, agarramos una camioneta esas que pasan lujosas y encontramos 500 kilos de cocaína pura. Y siguiendo el hilo Madeja encontramos 1.500 más. Llamamos a la policía que se encargue de eso, que venga el fiscal, etc. Punto. O unas avionetas que pueden estar llevando droga. Hacemos salir nuestros aviones, las señales correspondientes, con todo lo que hace internacionalmente, si no, se derriba la aeronave. Interdicción acuática que estamos haciendo en el río Apurima y se va a instalar una base más de la Marina en el N. Primera vez que se está haciendo interdicción acuática. Se ha capturado cantidad de madera ilegal, cantidad de insumos químicos, toneladas, solamente en 2 semanas. En un día, la Marina, por ejemplo, en Apurima, destruyó 12 pozas de maceración. No porque busque el narcotráfico, sino porque se encuentra con ellas. Porque todas las mangueras salen hacia el río. Y simplemente se identificaron después por satélite cada uno y se destruyó 12 en un día. O sea, las labores de interdicción son sumamente positivas. Y que separar, sí, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Creo que debe incidir más la policía en el BRAE también para hacer su labor de lucha contra el narcotráfico propiamente dicho. Almirante Tubino, usted sí está a favor de la participación de Yo la estoy a Fuerza favor y he Armada. presentado un proyecto de ley, pero no es un marco teórico, que ese es el tema. Acá el tema es el siguiente: la Marina de Guerra
llegó a la región Ucayali en el proceso de pacificación en la década de los 80, en el año 89. Estaba tan convulsionado el Huallaga como el Ucayali, igualito de convulsionado. La Marina, a diferencia del Ejército, hizo una estrategia de pacificación que en el Perú no ha sido estudiada, porque las pasiones están todavía muy agitadas. ¿Cuál fue el mejor proceso de pacificación en el Perú? El del Ucayali. ¿Por qué? Porque se hicieron 3 temas importantes. Lucha contra el narcotráfico, frontal, porque estaba vigente la ley 26-24-7 con la Marina y las Fuerzas Armadas en la región Ucayali, no la hacía en el Huallaga, y lucha contra el terrorismo, y la tercera, que fue full apoyo social. Y eso le llevó que este proceso de pacificación avanzara rápidamente. Perfecto. Sin embargo, hay voces que ya señalan que el manejo que se está haciendo de ciertas tareas contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo en las zonas de la selva peruana donde participa la Fuerza Armada, ya están alertándonos de cierta participación de estas fuerzas en el tema de la corrupción. Pero si es que hay corrupción y puede existir, inmediatamente se elimina. Pero eso al final vamos a decir, no da el fundamento para que yo tenga, por ejemplo, 28 bases del ejército en el BRAE y que el narcotráfico pasa por delante de ellas y simplemente no se actúa porque es un tema policial. Y el narcotráfico en el BRAE produce 160.000 kilos de pasta básica lavada o cocaína. Es una cantidad que ha superado la capacidad de la policía hace tiempo. Entonces es un marco teórico, es un paradigma, un preconcepto de que nosotros no actuamos porque nosotros nos dedicamos a otras cosas y eso que ¿No es mejor potenciar a la policía? Pero es que la policía puede actuar, pero son zonas inhóspitas, donde tiene que actuar lo que yo tengo ya desplegado. El Estado peruano tiene... Perdóneme, le recuerdo que cuando entró hace poco el ejército, fue realmente penosa su participación. Es que cuando en Ahorita la última operación, en la última operación entró la policía. No, pero acá eso no quiero entrar en ese terreno. Eso lo manejó el ministro de Defensa. Bueno, yo lo que quiero entrar es en el terreno real de las cosas. O sea, el proceso de pacificación en el BRAE está cojo, porque no se lucha contra el narcotráfico. En el BRAE hay una sola base de la Policía Nacional de la Dinana en Palmapampa. Entonces, ¿yo qué cosa digo? Que acá las Fuerzas Armadas desplegadas capturan, decomisan, hacen su acta y entregan a la policía. La policía se encarga de toda la investigación. Pero ¿por qué negar un brazo que lo tengo ahí, inmovilizado, solamente por un marco teórico? Porque tengo temor de que me vaya a corromper. ¿Qué es eso? No, a mí me parece un absurdo eso. Lo estamos haciendo en este momento a la labor de interdicción que está mencionando el almirante. Bueno, pero ¿por qué estamos perdiendo? Que no podemos meternos al narcotráfico porque es muy corruptor. Y es sumamente peligroso que las Fuerzas Armadas se involucren en este tema. Podemos apoyar la interdicción, capturar insumos químicos, requisar cocaína cuando la encontremos, pero no meternos al tema de investigación del narcotráfico. Y con relación a la Operación Libertad, la Operación Libertad no tuvo nada que ver con la parte militar porque no está dentro de la zona de emergencia. Eso pertenecía a la zona del interior y pertenecía a la policía. Que de la noche a la mañana le han dicho que el Ministerio de Defensa entra ahí y se declara zona de emergencia. Esa parte que nunca estuvo. Y para una información de ustedes, nosotros advertimos a la policía y al Ministerio del Interior en noviembre del año pasado que eso se podía dar en Echarate, en Quepaciato, en esa zona. ¿Y qué pasó? Y eso pasó en abril. ¿Qué pasó? Por eso le digo, no le hicieron caso a la inteligencia que nosotros le mandamos al Ministerio del Interior. Bueno, ¿por qué estamos perdiendo, estamos perdiendo la batalla o las batallas en el BRAE? ¿Por qué estamos perdiendo tanta gente? Claro, nos dice el comandante o el jefe del Comando Conjunto que sí, pues que también hay bajas de parte de ellos. Nos dice que ya estamos en el baño de los terroristas. Pero no hay ningún triunfo significativo. Se ha mejorado muchísimo en inteligencia, yo estoy seguro de eso, que estábamos caminando para eso. Estamos ya casi concluyendo la inteligencia de comunicaciones, creo que debemos tener ya 3 aviones preparados. 2 aviones dejamos listos, me supongo que el tercero ya debe estar terminado. Nos falta el tema de la inteligencia humana,
¿Por qué? Porque la población se ha acostumbrado Bueno, a apoyar al narcotráfico. Pero a ver, perdón, pero ahí también había una frase del almirante Cueto que señala que es muy difícil, pues, porque los terroristas tienen el apoyo de la población. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya nos retiramos mejor y dejamos, o sea, ya perdemos la lucha política? Es un proceso. Claro, por favor, yo quiero aclarar acá un tema. Acá el tema es que tenemos que darnos cuenta, y no queremos entenderlo, de que estamos luchando contra un enemigo que aplica tácticas militares maoístas. Entonces, si nosotros creemos que solamente nos estamos enfrentando a unas columnas armadas, estamos totalmente equivocados. No hemos entendido la guerra en la cual estamos. Perdóneme, ¿quién no ha entendido? ¿El gobierno? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Quién no ha entendido? Cuando usted dice nosotros, bueno, quien debe manejar esto y quien debe tener la suficiente lucidez, o por lo menos capacidad para analizar lo que usted está diciendo y armar un plan adecuado, es el Ejecutivo, ¿o no? Así es, pero yo ¿No lo está haciendo? No lo está haciendo, porque yo les voy a decir lo siguiente. O sea, acá qué cosa sucede. En el BRAE, estos elementos terroristas se han organizado en 3 elementos. Una fuerza principal, que son los armados, los que tienen los fusiles o el armamento. Una fuerza base, que son civiles, que dan apoyo logístico e información a la fuerza principal. Y otros, que son la fuerza local, que es una reserva, que también son civiles, que acuden en los momentos de las emboscadas. Entonces, la población civil en el BRAE es peor de lo que ha dicho el jefe del Comando Conjunto. Esa población civil está organizada por Sendero. No digo todos, pero sí una buena parte, que son parte de la fuerza base. ¿Qué estamos haciendo? General Mora, ¿qué estamos haciendo para romper con eso que dice el almirante Tubino? Sobre todo usted, que acaba de tener una gestión del Ministerio de Defensa. Yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Qué hizo usted el tema en el Ejecutivo el tema para que eso militar, se revierta? el tema de la inteligencia, 20% lo dije yo. El tema es presencia del Estado. La economía ilegal que pulula ahí, y no solamente allí, sino en Puno, en Madre de Dios. ¿No le hizo caso el Ejecutivo cuando usted No, sí ha dado las disposiciones. El problema es que no se ejecutan o son tremendamente lentos. La autoridad, nosotros hemos pedido una autoridad autónoma en el BRAE, pero que tenga presupuestos y pueda ejecutar él directamente. Porque si el secretario técnico, ahora han ido todos, el ministro, por primera vez el ministro de Transporte, el ministro de Vivienda, todo el mundo. Si la población no siente que el Estado ni siquiera llega con sus programas sociales, ¿qué cosa quieren de la población? No ha sentido el peso del Estado, no se ha sentido el peso del Estado en las diversas poblaciones. Entonces, cuando nosotros hemos visto todo eso, el problema militar es un problema pequeño con relación a lo que pasa allí. Allá no solamente hay coca, hay tala ilegal, hay minería informal, hay todo. Todo eso se desenvuelve en una zona en la cual el Estado brilla por su ausencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar un apoyo a la población cuando esa población casi vive del narcotráfico? Bueno, no recibe nada, no solamente del Estado, sino ni siquiera de los partidos políticos, ni de nadie, ni de inversión privada. Sí, pero acá hay un tema importantísimo. O sea, nosotros, y me refiero, el mismo Poder Ejecutivo tiene que dictar las medidas para minimizar las posibilidades de error en el BRAE. ¿Y qué sucede hoy día? Oh, sorpresa, tiene usted un sistema random o un sistema al azar en el entrenamiento y en la preparación del personal. ¿Estamos mandando a nuestros soldados a la muerte? Estamos no entrenando adecuadamente a nuestro personal en un solo centro de Entonces los estamos mandando a la muerte. Yo estoy en total desacuerdo con la forma como hoy se entrena y se prepara el personal al azar. Entonces, ¿a qué me refiero al azar? Que cada comandante de unidad prepara su unidad y unos lo prepararán bien, otros más o menos y otros mal. Y entonces, al final, ¿cómo se hace para evitar estas cosas? Un solo centro de entrenamiento donde todo aquel que va a pisar el BRAE pase por ahí. Y ahí se dan las lecciones aprendidas. No es posible, no es posible que nuestros soldados estén muriendo en las trochas, emboscados repetitivamente. ¿Nos estamos mandando a la muerte, General Mora? No, el tema es que tenemos un servicio militar voluntario, por lo menos en el Ejército. ¿Por qué no ve usted tantas bajas en la Marina? Mi pregunta. Porque las patrullas de la Marina están por profesionales. Están con suboficiales, oficiales de mar. ¿No hay organización en el ejército? La mayoría. No. Nosotros es puro soldado de servicio militar voluntario. Y uno que otro suboficial. Es decir, sin experiencia, máximo 1 año o 2 años, 1 año. Y 2 años como máximo. Nosotros en el 2009 se sacó una ley para la tropa especializada. Hasta ahora el Ejecutivo no la promulga, ni siquiera quiere dar eso, por ejemplo, es el colmo. Para tener la tropa especialista. O sea, es el colmo que en 3 este años. caso el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ellos son los culpables, y sobre todo esos tecnócratas que están ahí al lado, que no le hayan dado vamos a decir, el pase para poner el presupuesto en contante y sonante a tener soldados profesionales en el ejército.
Y eso es el colmo. Y eso hubiera minimizado las bajas. Hoy día estamos con un sistema que maximiza la posibilidad de error. Y eso está muy mal. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Tendremos la oportunidad mañana de escuchar al primer ministro. Seguramente va a tocar el tema del sector defensa y ustedes tendrán la oportunidad de preguntar, no solamente a él, sino al ministro de Defensa sobre todos estos temas. Muchísimas gracias por su presencia. No, gracias, Mora, Enrique. Almirante Carlos Tubino.